Llegó la lluvia, pero también con ella mucho frío. Quizás no nos imaginábamos que con tanto frío íbamos a darle la bienvenida a esta fuerte lluvia que nos ha acompañado durante esta mañana y parece que también va a seguir un poquito durante la tarde. Sí estábamos en conocimiento que la región metropolitana iba a tener durante la mañana mucho frío, temperaturas muy heladas y también lluvias muy fuertes, pero nos sorprendimos acá en la comuna de San Antonio. Hay algo muy importante porque después de las lluvias viene sí seguro mucho frío y comenzamos ya a utilizar nuestros sistemas de calefacción a gas, eléctrico y incluso el tema de las chimeneas, cómo prepararlas. Deberíamos haberlas preparado con anticipación, pero a veces nos toca el frío muy fuerte y tenemos que de manera rápida calefaccionarnos para evitar también enfermedades típicas de esta estación. Para conocer detalles que nunca están de más, las recomendaciones para evitar accidentes, vamos a conversar con Jaime Cepeda, prevencionista de riesgo. Muchas gracias, Jaime, por conversar con nosotros. Nunca está de más que recordemos, siempre nos juntamos en esta época y es importante recordar porque hay también en el mercado una gama de ofertas de nuevos modelos. Algunos la gente se va porque son más bonitos, son más pequeños y calientan más, pero hay que tener cuidado también. Así es, Victoria. Bueno, de verdad que ya llegaron las lluvias, llegaron las bajas temperaturas y efectivamente nosotros ocupamos los sistemas de calefacción. Como tú lo mencionas, hay diferentes sistemas de calefacción, hay chimeneas, hay salamandras, a parafina, a gas y eléctricos principalmente. Y lo más importante es que cuando ya usted decida utilizarlo, obviamente en esta época de otoño-invierno, es que los haya revisado, ¿ya? Es importante hacer mantención, sobre todo a las chimeneas, por ejemplo, y aquellos que no se han ocupado mucho tiempo también revisarlo, para poder utilizarlos, obviamente, y poder calefaccionarnos de manera segura. Ahora también, como tú lo señalas, es muy importante que todos los artefactos que utilicemos, si son, por ejemplo, eléctricos o a gas, es que obviamente sean certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC, toda vez que vamos a asegurar obviamente que este dispositivo funcione de manera segura y normal en el lugar que nosotros deseemos ocuparlo. Claro, también recordar que lo hemos hablado en oportunidades, por ejemplo, en época de Navidad, que uno usa estas típicas zapatillas que comúnmente se dice para conectar las luces de nuestros arbolitos de Navidad. También lamentablemente se usan para conectar más de un artefacto eléctrico para calefaccionarnos. Así es, pues lamentablemente hacemos un sobreconsumo eléctrico, sobre todo en aquellos lugares donde necesitamos extensiones eléctricas o estas zapatillas que comúnmente le conocemos. Y podemos generar una condición de peligro, obviamente, y puede generarse un principio de incendio o un corte de circuito, o un corte eléctrico, o también puede haber también un contacto eléctrico para las personas que lo pueden manipular. Por tanto, siempre el llamado es que lo usemos de manera prudente, con prevención, pero lo más importante es la certificación de estos artefactos que de alguna manera deben ser comprados en el mercado establecido. Ese es el riesgo de provocar, por ejemplo, un incendio, pero también hay quemaduras. Así es. Bueno, hay riesgo de incendio, como tú lo mencionas, y también hay riesgo de quemadura. El primero de ellos, riesgo de incendio, la recomendación siempre es que los sistemas de calefacción que usted vaya a utilizar dentro del hogar los ubiques en un lugar seguro. ¿A qué nos referimos con un lugar seguro? Un lugar alejado de material combustible como cortinas, sillones, papel, cartón, que muchas veces está cercano en nuestros hogares. Y también la ubicación, que esté obviamente no en pasillos de circulación, porque también podemos tener alguna caída y podemos tener un principio de incendio toda vez que esté muy cercano al material combustible. Y en segundo lugar, para poder disminuir la probabilidad o evitar las quemaduras que también lamentablemente afectan a nuestras comunidades, sobre todo a los grupos más vulnerables, que son los niños pequeños y los ancianos, es que obviamente también sean manipulados con bastante seguridad. Por ejemplo, el sistema de calefacción es para calefaccionarnos y no para secar ropa, por ejemplo. O es para secarnos y no para calentar ollas con agua caliente, que muchas veces lo utilizamos para poder ahorrar tal vez el gas de la cocina. La recomendación es siempre que estén en lugares seguros y que obviamente estén siempre supervisados por personas adultas, en el caso de los menores de edad o grupos que son más vulnerables dentro de mi hogar. Jaime, sobre todo en el sur hay una tradición que se mantiene y también en los sectores rurales, y que es utilizar los braseros. Así es. Explícanos, por favor, los riesgos de todavía mantener esta calefacción que atrae también reunir a la familia, tomar mate, qué sé yo, pero es muy peligroso. Así es, pues lamentablemente usar carbón genera monóxido de carbono, obviamente en condiciones dentro del hogar.
y obviamente podemos intoxicarnos y como obviamente no podemos muchas veces olerlo, vamos a tener un accidente muy grave. Por tanto, la recomendación es que no los utilice, obviamente por las consecuencias que de ellos pudiesen derivar. Obviamente si no lo manipulamos de manera correcta, pero la recomendación es no usarlo y obviamente acceder a otro sistema de calefacción que sea más seguro, dado que hemos tenido muchos acontecimientos complejos producto de la calefacción o utilizar braseros en espacios cerrados. Por tanto, nuestra recomendación es el no uso de estos dispositivos que de alguna manera pueden generar una pérdida compleja dentro de los grupos familiares. Claro, es un riesgo que latente. Antes de despedirte y agradecerte nuevamente que estés con nosotros, el otro muy común de calefaccionarnos son las estufas a gas. ¿Cómo ver que esté en buen estado o no? Si es necesario cambiarlo, el regulador que uno utiliza, y si es un mito o no el tener siempre la ventana un poco abierta cuando uno tiene este tipo de calefacción. Bueno, siempre es importante tener una pequeña ventilación. Lo importante de alguna manera en relación a los artefactos a gas, tanto el cilindro como la manguera o el regulador, es que verifiquemos si están obviamente en el tiempo establecido. Si nos damos cuenta y compramos una manguera, por ejemplo, en un lugar establecido, vamos a darnos cuenta que la manguera debe ser cambiada en tal fecha. ¿Ya? Por tanto, esa señal debe estar, esa señalética o esa recomendación debe estar explícitamente marcada en estos dispositivos. Por tanto, la recomendación que podemos entregar es que revise. Y si obviamente ya expiró, obviamente cámbiela y cómprela en lugares que sean también habilitados y que obviamente este material sea certificado. También es importante, Victoria, aprovechando, mencionar que cuando yo ya obviamente me vaya a descansar o a dormir, los sistemas de calefacción queden completamente apagados. Ya por ningún motivo queden encendidos dentro del hogar, porque también obviamente existe una probabilidad o existe el riesgo de que evidentemente se pueda generar algún incidente cuando obviamente yo estoy durmiendo, que obviamente mis sentidos están enfocados en el descanso. Por tanto, es importante que queden completamente apagados. Muchas gracias, Jaime, por darte el tiempo y entregarnos estas importantes recomendaciones que nunca están de más. Nosotros tenemos un compromiso con ustedes, así que todos los años, si es necesario, vamos a indicar nuevamente estas recomendaciones porque vienen los fríos, hay que cuidarnos, tenemos que tener una calefacción segura, oportuna, pero hay que cuidarnos ante todo y ojo, mucho ojo, y lo digo así porque también hay muchos jóvenes que por primera vez quizás viven solo, comienzan a calefaccionar sus casas, sus departamentos y tienen que tener mucha atención con la certificación de todos los artículos que vayan a comprar en el mercado, tanto presencial como también a través de las plataformas online nacionales y también nacionales. Todas estas deben estar certificadas como la normativa de nuestro país lo exige. Adelante ustedes en los estudios.